Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Si mi gato Biscooter y aquí mi amigo, mi escáner que está, bueno, pues dándome un poquito de guerra esta mañana, pues me dejan, pues os voy a proponer un impresionante viaje hacia el futuro, también hacia el pasado, hacia nuestra salud, hacia lo que es el mismísimo universo, hacia lo que ocurrió con conglomerados megalíticos absolutamente imposibles, con unas matemáticas que solamente pueden ser superadas o igualadas por las pirámides de Egipto. Vamos a hablar de química, vamos a hablar de humanidad, vamos a hablar de algo que está dentro de lo que es cada partícula de todos los seres del cosmos, como son, por ejemplo, los electrones. Vamos a proponer también, pues, una mención impresionante a un libro imposible. Y es que el fenómeno de los círculos de las cosechas tiene tantísimos secretos que no os podéis ni imaginar. Cogemos nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a ir al día 29 de julio del año 2012. Conglomerado de Four Mile Clump. Estamos en Oakbourne Down, Inglaterra. Es prácticamente pues muy parecido a lo que hay en Stonehenge. Em, y de pronto pues aparece en un campo de amapolas cuando normalmente pues siempre los crop circles aparecen en trigo, pues aparece algo absolutamente increíble, una serie de circunferencias con puntos, un medio arco, bueno, pues podríamos decir un tercio de arco, y todo ello observado desde las alturas, como no, pues poco menos que como una inmensa mancha de sangre. ¿Qué podía ser aquello? Bueno, pues ahí está la ciencia para empezar a saber cuál podría ser el misterio. ¿Qué puedo decir? Del que posiblemente sea uno de mis círculos de las cosechas preferidos, solamente por haber aparecido en un campo de una flor que me encanta, como es la amapola, en un conglomerado de dólmenes exponiendo encima una molécula que será absolutamente vital para la historia de la humanidad. ¿Qué puedo decir de ello? ¿Qué podía decir en el año 2012, en el que encima yo además estaba por allí cayéndome en Inglaterra con mi bicicleta, pues tratando de saber el enigma de los círculos de las cosechas? Bueno, pues es difícil de describir sin entrar en lo personal y lo científico, ya que mi descubrimiento al respecto de la química que he encerrado siempre en mí y que me hizo ingeniero, y la alusión a la sangre humana que decía al principio, que estaba en esos dólmenes, pues entró pues como en una conexión pues como muy personal conmigo, ¿no? Y es que ahí estaba, era la representación del ácido retinoico, un derivado de la vitamina A, realizado con una maestría impresionante y un concepto además muy inteligente al exponer incluso los radicales libres que quedan para los enlaces con otras moléculas. Estaba en dos dimensiones, pero se tenía que ver en tres dimensiones. Claro, todo esto desde las alturas. Ahí lo estamos observando, una auténtica preciosidad, y ahí estamos viendo pues esos carbonos, esos hidrógenos, ese hexágono que se ve perfectamente, esos radicales libres que estoy señalando con las flechas, ese oxígeno finalmente para terminar este ácido retinoico. Y bueno, pues es que es increíble descubrir que de entre todas las variantes que existen de la vitamina A, pues tenemos que el último de ellos, el ácido transretinoico, pues es el que coincide en la forma de los radicales. Era ese y no otro. ¿Por qué? Bueno, pues os cuento porque
No quiero ser aquí el super profe de química del colegio, no, pero es que la geometría cis-trans rota, es decir, gira las moléculas y los radicales de forma que quedan como nuestras dos manos ante un espejo, lo mismo que ocurría en Stonehenge y en el conglomerado de Fort Mile. Como si estuviésemos en una molécula especular, como un espejo, para que me podáis entender, ¿no? Y claro, porque se haría así, nada es casual dentro del fenómeno de los drop circles. Y es que si nos fijamos, hay como una especie de arco del que hacía alusión al principio, por encima de la molécula, ¿no? Lo estamos viendo ahí, se parece a algo que podría ser. Bueno, ¿por qué sería así? Mm, sin, bueno, pues resulta que esto es ni más ni menos que una alusión absolutamente impresionante al ojo humano, a la vista del ser humano con la retina y la vitamina A. Incluso se puede ver pues todo lo que sería gusto simplista con una vitamina compleja, con sus carbonos, con sus hidrógenos, algo magistral. eh, ¿Y cuál podría ser el mensaje? Algo había ahí que teníamos que decodificar. Y es que el mensaje para la humanidad era que teníamos que ir mirando ya los ciclos circadianos al respecto del metabolismo del hierro en la sangre. Sangre. Esa sangre que pasa por nuestros pulmones y que, por supuesto, es la clave para lo que ha ocurrido después con el SARS-CoV-2, con lo que es pues básicamente el COVID. Algo que ya estaba antecediendo el círculo de las cosechas del que estoy haciendo alusión, ni más ni menos que 7 años antes. Es posible que los extraterrestres, que los seres ajenos a la Tierra que estén haciendo este tipo de diseños sean capaces de ver el futuro, o al menos todos los universos paralelos que nos llevasen inequívocamente al tema de que íbamos a tener una situación de una pandemia global con millones y millones de muertos. Sí, es posible. Y os sigo contando, porque estamos hablando de ciclos circadianos al respecto del metabolismo del hierro en la sangre del cuerpo humano. Estamos hablando de ese hierro en el cual está la sangre, donde nos hacemos, por supuesto, pues los análisis para saber si hemos dado positivo o negativo. Pero ojo, es que el mensaje es simple para que vayamos viendo que viene algo pues muy importante, como efectivamente en forma de pandemia, y debía ser decodificado de inmediato. Además es que en estos círculos de las cosechas ya sabemos que si alguien quiere hacerlo de forma pues fraudulenta, pues tiene que clavar una estaca y tiene que empezar a hacer pues como círculos, ¿no? Pues no, en estos no aparecía eso. En estos el centro aparecía absolutamente sin tocar para demostrar la autenticidad, podríamos exponer la importancia de este diseño. Bueno, es absolutamente espectacular verlo desde las alturas, y si tenían que hablar de sangre, pues tenían que hacerlo en flores rojas. Ese hierro es el que efectivamente ha variado en las raíces, en los nodos de las amapolas, para que se doblen sin dañar la planta. Siempre lo digo, las plantas nunca jamás están rotas dentro de los diseños auténticos. Bueno, entonces claro, estamos hablando de desarrollo embrionario, estamos hablando de la regulación también de los factores del sueño, estamos hablando de la vista humana ante lo que va a venir. Bueno, para el crecimiento de nuestra especie, para el futuro representado en un círculo de las cosechas bellísimo. Bueno, pues claro, esta escena pues como que
encandila, pero también estremece, porque como que nos están cuidando antes y como que estarían dando pues como un mensaje para lo que es el presente, ¿no? Como si lo supieran ya y estuvieran diciendo que teníamos que espabilar al respecto de que algo venía y que quizá ese COVID-19 pues tenga un origen que no sea realmente natural. Bien, em, una vez más, debemos pasearnos por el tiempo, por el saber medicinal antiguo, que fue entregado allí hace miles de años, para entender que el fenómeno de los círculos de las cosechas es el capítulo pues número 2 para ver un contacto entre una inteligencia ajena a la Tierra, que nos conoce bien y que quiere el bien para nosotros, al menos esta de aquí, que se está comunicando a través de estas plantas, a través de lo que es pues la naturaleza, para nosotros, para nuestra especie, para nuestro planeta. Y es que pues es que a nivel clásico, pues es que tendríamos que mirar las amapolas pues casi a nivel filosófico, ¿no? Astrofísico, arqueológico, ¿no? Como una invitación a pues un cuidado, a cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Con el centro sin tocar, en estas bellísimas plantas, en un mensaje de equilibrio. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Bien, esta última foto es preciosa, porque se ve con detalle como muchas de las flores permanecen absolutamente inalteradas, incluso dentro de lo que sería una de las circunferencias tras el paso de la energía que ha doblado las plantas. Un símbolo de esperanza y de vida, según algunas interpretaciones, como no. Aunque otras interpretaciones son totalmente diferentes, y os cuento. Lo más interesante, importante o asombroso, y quizá tremendo, es que en el fenómeno pues no dejan de aparecer alusiones a problemas genéticos, incrementos de problemas en nuestros sistemas inmunes, peligros biológicos, cadenas de ADN y representaciones genéticas, exactamente tal y como se quisiera hacer ver a nuestra civilización, pues que ellos estaban observando perfectamente cuál iba a ser nuestro futuro y lo que iba a ocurrir en el año 2019 con el COVID-19, como si esa inteligencia ya hubiera visto nuestro destino actual de entre los trillones y trillones de universos paralelos que existen, y aún así pues hubieran tenido tiempo de avisar, que mejor que ir haciéndolo de manera pública y sin ningún tipo de censuras por parte de los gobiernos. Bien, un experimento matemático precioso, exponiendo una molécula química vital, haciendo alusión a nuestros antepasados, y evocando a la naturaleza y al equilibrio de nuestros cuerpos, ya que la absorción de un fotón de luz a través de nuestra retina pues cataliza una transformación y provoca una liberación de energía positiva. Em, es un mensaje necesario que parece difícil, ¿no? Pero, claro, no parecía tan fácil de exponer, ¿no? Pero es que cuando una célula absorbe retinol, pues este es oxidado y, bueno, pues directamente pues surge este ácido retinoico, y de ahí que se hayan puesto los puntos exteriores. Fácil, difícil, necesario, increíble, pero se tenía que ver en 3 dimensiones e incluso en lo que serían los ejes del espacio y del tiempo, X, y Z, tal y como estamos observando ahora mismo. Este ácido retinoico está relacionado con la salud de la piel del ser humano, que es ni más ni menos que pues una de las maneras del contagio del COVID-19. Y la tremenda metáfora que utiliza el fenómeno pues sería una alerta ante posibles, además de ello, tormentas solares, representadas en este caso, pues claro, en color rojizo, que pudiesen alterar, además de ello, más aún en el futuro,
al desarrollo de la piel ante posibles pues comportamientos de nuestra estrella que podrían pues directamente crear un evento Carrington como el del año 1859, ¿no? Bien, las demás plantas son metafóricamente el espacio, una vez más representado de forma absolutamente radical. El ácido retinoico puede unirse a diferentes receptores nucleares para iniciar o inhibir la expresión genética, y gracias a la regulación de la expresión de estos genes específicos, el ácido retinoico desempeña pues un papel destacado, vamos a decirlo así, ¿no? En la diferenciación celular. ¿A qué me refiero? Pues, eh, pues se estaba refiriendo a la especialización de células para ejercer funciones biológicas concretas, muy concretas, el sistema inmune, lo que necesitábamos. ¿Lo vieron ellos con antelación? Bueno, pues había que seguir investigando y es evidente que ese mensaje no estaba ahí porque sí, pero lo vemos en el próximo programa. Nada más. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.